Dicho lo anterior, pues estoy muy complacido de estar en este primer Congreso de Arbitraje del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco y pues me han asignado un tema por demás interesante, ¿no? La legislación aplicable al arbitraje. Comenzaría por decir que el arbitraje es una institución, es decir, es una figura que tiene todo un soporte, tanto a nivel internacional como a nivel doméstico, y que nos permite aplicarlo de una manera uniforme o bastante parecida en cualquier parte del mundo y en cualquier asunto, ¿no? Este andamiaje o este marco general hace, por ejemplo, que cuando nosotros mencionemos en un documento, imagínense ustedes el más abreviado, ¿no? Imagínense, por ejemplo, un Bill of Lading, un conocimiento de embarque, ¿no? Está ahí en las letras más pequeñas, metido en medio de un montón de condiciones generales, probablemente la cláusula 43ª, en puntos así 6, ¿no? Solución de controversias, arbitraje, Cámara de Comercio Internacional, punto final. Parecería que es demasiado lacónico, demasiado breve, pero el hecho de que el arbitraje sea una institución permite precisamente que cláusulas tan escuetas como esa desplieguen como la semilla de mostaza, ¿no? Tan humilde, tan pequeña, desplieguen un efecto formidable en las relaciones jurídicas de las partes. Es decir, imagínense ustedes que simplemente esa cláusula no está. El escenario es completamente diferente. Cuando se suscita una controversia, los abogados tendrán que empezar a arrancarse los cabellos para tratar de dilucidar cuál es la jurisdicción aplicable y a partir de ahí, de la jurisdicción aplicará su lex fori para buscar la legislación también aplicable, etcétera, etcétera. Y entraremos de verdad en muchos problemas de derecho internacional privado. Esta humilde cláusula, ¿no? Solución de controversias, arbitraje, Cámara de Comercio Internacional, nos coloca en un escenario radicalmente distinto y no hemos tenido que gastar casi tinta. Así es. Bueno, pues siendo pues el arbitraje una institución, por supuesto que tiene una regulación. A eso nos vamos a abocar el día de hoy, ¿no? A la legislación. Y aunque esta legislación, la que vamos a analizar, es nacional, no debemos nunca olvidar que el arbitraje tiene una raíz, un origen y un sabor irremisiblemente internacional. Prueba de ello es que la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras de Naciones Unidas es la convención de naturaleza mercantil más suscrita en todo el mundo, con más de 160 suscriptores. Y también hay que recordar que desde el año de 1919 ya existe la Cámara de Comercio Internacional como una institución precisamente abierta al comercio internacional, que es la más reconocida y la más prestigiada en la materia. Y finalmente tampoco hay que olvidar la increíble influencia que ha tenido la ley modelo de arbitraje, también auspiciada por Naciones Unidas a través de un órgano subsidiario, un CITRAL, ¿no? Y que es el modelo de ley en el que se basan muchísimas legislaciones el día de hoy alrededor del mundo. Entonces, cuando hablemos de legislación en materia de arbitraje, siempre tengamos presente que el arbitraje es un régimen y que es un régimen global, ¿no? Y que va a entrar siempre en soporte de la autonomía de las partes, ¿no? Es un régimen internacional. Bueno,
Cuando ya tenemos claro que es un régimen, es muy pertinente preguntarnos, cuando nos surjan problemas en la práctica del arbitraje, ¿cuál es la legislación aplicable? Bueno, ¿y la respuesta cuál es? La respuesta, como siempre en derecho, es depende, ¿no? ¿Depende de qué? Pues del problema que se nos esté presentando. No es lo mismo, por ejemplo, tener un problema de procedimiento que de fondo. Tampoco es lo mismo tener un problema que ponga en duda, por ejemplo, la validez del acuerdo de arbitraje y por lo tanto la competencia del tribunal arbitral, o nos estemos preguntando si la materia sobre la que versa el acuerdo de arbitraje es arbitrable o no. Bueno, pues depende de cada problema que se vaya presentando, nosotros iremos a abrir diferentes cajoneras, ¿no? Diferentes continentes o legislaciones de regulación, ¿no? Así, por ejemplo, vamos a tener diferentes legislaciones. Estoy contando aquí de mi pequeño acordeón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 diferentes legislaciones podríamos estar aplicando en un mismo arbitraje. Y bueno, pues a eso nos vamos a dedicar la siguiente hora y media, ¿no? Trataremos, por cierto, de terminar un poquito antes, ¿no? Como a las 9:45, para que puedan ustedes estirar las piernas, tomar un vaso de agua, un cafecito o las galletas de rigor, ¿no? Antes de entrar a la siguiente sesión. Bueno, ¿y cuáles son estos 7 cajones? Vamos a llamarles así. 7 legislaciones que podríamos estar aplicando en un arbitraje. La primera, y esa la abordaremos con un poquito más de detalle, es la legislación aplicable al fondo. Es decir, aquella con la cual el árbitro, la árbitra o los árbitros vayan a tener que resolver las situaciones sustantivas, ¿no? La más importante, evidentemente. La segunda sería la legislación aplicable al procedimiento, que naturalmente puede estar disociada de la ley de fondo y con mucha frecuencia lo está en materia internacional. A esta vamos a llamarle, por costumbre internacional, ¿no?, lex arbitri, la ley aplicable al arbitraje o la ley aplicable al procedimiento. La tercera, muy relacionada con esta, aunque se puede bifurcar, es la ley aplicable a los procedimientos de asistencia judicial al arbitraje. Es decir, en algunas ocasiones puede suceder que solicitemos la asistencia judicial al arbitraje, por ejemplo, para que un juez nos auxilie con su imperium para el desahogo de pruebas que no están bajo el control o a la disposición de una de las partes. Bueno, ahí el juez al que se recurra va a aplicar siempre su legislación, ¿no?, su lex fori, y podrá, insisto, ser distinta a la ley aplicable al procedimiento. Más adelante les voy a poner un ejemplo muy interesante que ilustra esto, ¿no? La cuarta legislación, ojalá no se nos vayan olvidando, apenas van 3, pero vamos a ver. La cuarta legislación es la ley aplicable a la validez sustancial del acuerdo de arbitraje. A esa ley le vamos a inquirir, le vamos a preguntar si el acuerdo de arbitraje, que es fundamento de la competencia del tribunal, ¿no?, es válido o no. Hay otra ley, ¿no?, que es la ley aplicable a la validez formal del acuerdo de arbitraje. Es un poco la misma pregunta que la anterior, si el acuerdo de arbitraje que nos ocupa es válido,
solamente con un afinamiento o modalidad, desde el punto de vista de la forma, ¿no? Ya recordarán que en el derecho de las obligaciones hay algunos contratos que no son consensuales, sino que son formales, ¿no? Deben ir por escrito, algunos deben revestir una formalidad específica como una escritura pública, por ejemplo, tratándose de inmuebles, ¿no? Y hay algunos otros que ya incluso se elevan al nivel de requisito de existencia, que serían las solemnidades, como el reconocimiento de hijo, el testamento. Bueno, ya llevamos cinco leyes aplicables. Una subespecie también de la validez del acuerdo de arbitraje es la capacidad de las partes para suscribir el acuerdo de arbitraje, ¿no? Esa es una ley, un estatuto que le llamamos estatuto personal, que puede perfectamente estar bifurcado de la ley aplicable a la validez sustancial y la ley aplicable a la validez formal. Pues ya se va viendo que el acuerdo de arbitraje, como semilla, como origen y plataforma desde el cual despega todo el arbitraje, nos suscita cuando menos 3 preguntas que se van resolviendo con 3 diferentes legislaciones. Finalmente, llegamos a la 7ª ley. Parece esto los 7 sellos del Apocalipsis, pero paciencia, que ya casi bajamos, ¿no? La arbitrabilidad y el orden público. Bueno, por si fuera poco, la cuestión de la arbitrabilidad, es decir, de si una determinada materia sobre la que verse el arbitraje es susceptible de un acuerdo de arbitraje o no, puede perfectamente regirse por una ley distinta a todas las anteriores que mencionamos. Bueno, ya, con esto se acabó. Me han deconstruido el cerebro en esta mañana de viernes. Esto es inconstitucional. Aquí está mi suspensión. Bueno, no. Vámonos con calma y vamos avanzando poco a poco sobre cada una de estas 7 legislaciones aplicables a un arbitraje. Vamos a empezar con la más importante, ¿no? Con la ley de fondo, ¿no? A ese respecto, nuestro Código de Comercio, que recordarán, incorporó la ley modelo de arbitraje de 1985 de UNCITRAL, adopta el artículo 28 con algún afinamiento que aquí vamos a ver. ¿Qué nos dice el artículo 1445 del Código de Comercio? A ver si es posible que lo pueda yo ahora mismo proyectar, porque vale la pena. Permítanme un segundo y ustedes me dicen si está funcionando o no. ¿Se ve? Ya lo estamos viendo. Buenísimo. Excelente. Sí. Bueno, ¿qué dice? Dice, el tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes. Estamos en la amplia libertad del arbitraje. Priva entonces un derecho fundamental, el derecho internacional privado, que es el choice of law, el derecho de las partes de elegir el propio derecho que les va a regir. ¿De acuerdo? Y ojo, nosotros solemos referirnos a esta cuestión como ley aplicable, como si en el catálogo de las fuentes formales del derecho que está en la ley se analogara con esto, con lo que podemos nosotros elegir para que rija el fondo de nuestro litigio. Pues no es exclusivamente la ley. Y por eso el Código de Comercio, desde la ley modelo de arbitraje también, nos habla de normas de derecho elegidas por las partes. ¿Es acaso que nosotros podemos desde nuestro contrato seleccionar como ley aplicable algo que no sea una ley de un Estado, esa fuente formal del derecho específica? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y aquí se hace eco la ley modelo, ¿no?,
por ejemplo, con lo que era la Convención de Roma sobre el derecho aplicable a las obligaciones contractuales y todo el lenguaje posterior, la Convención de México del 94 sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Hablan ya no de ley aplicable como fuente formal de derecho, sino de normas de derecho elegidas por las partes. ¿Qué podemos nosotros elegir? Bueno, por ejemplo, casos que hemos visto en la práctica. La aplicación del derecho uniforme, ¿no? Mencionaban en la introducción la Convención de Montreal sobre los daños en materia de, sobre la responsabilidad en materia de transporte aéreo. Bueno, pues ahí eso es derecho uniforme, no es una legislación como fuente formal del derecho, ¿no? También podemos las partes decir, y el preámbulo de los principios UNIDROIT lo permiten, que van a ser aplicables en nuestro contrato de forma directa los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, ¿no? Podemos decir, sin mencionar, por ejemplo, los principios UNIDROIT, que se va a regir por los principios generales del derecho. Y esto es frecuente. Bueno, pues ahí la labor del tribunal arbitral será expurgar y buscar cuáles son esos principios generales del derecho. En algunas otras ocasiones, las partes eligen soft law, ¿no? Por ejemplo, lex mercatoria, como los Incoterms, como los usos en materia de cartas de crédito, UCP 600, o los Standby Letters of Credit, o cualquier otra regulación de las que van siendo cada vez más frecuentes, o contratos modelo como los de, se me olvidó ahora mismo, FIDIC, ¿no? O como Orgalim en materia de equipos de bienes de activo fijo, etcétera, etcétera. Es tan amplia la variedad de lo que las partes pueden elegir, ¿no? Que nuestro código de comercio, siguiendo la ley modelo, prefiere utilizar normas de derecho elegidas por las partes. Ese es el primer gran principio, ¿no? Choice of law, elección por las partes, ¿no? Y en esta selección del derecho aplicable, dice el código que se entiende que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un país determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese país y no a sus normas de conflicto, ¿no? Es decir, para evitar, porque en materia contractual se debe evitar, ¿no? Y es muy raro que llegue a utilizarse, la figura del derecho internacional privado del reenvío. Ya saben, ¿no? Consultar el derecho conflictual de otro país para ver hacia dónde nos remite y entonces terminar reenviados a una legislación sustantiva en primero o en segundo grado. Eso lo olvidamos, salvo que las partes expresamente quieran aplicar un reenvío y pues nos quedamos entonces con ese primer gran principio, ¿no? Choice of law, la selección por las propias partes de las normas de derecho que van a aplicar a su arbitraje. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Nada? Muy bien. El segundo párrafo sigue mucho las convenciones internacionales en materia de ley aplicable y dice que si las partes no han seleccionado el derecho aplicable por ellas mismas, le corresponderá ahora al tribunal arbitral seleccionar ese derecho aplicable. Y aquí es precisamente donde nuestro Código de Comercio incorpora un afinamiento interesante respecto al artículo 28 de la Ley Modelo. La Ley Modelo dice, perdónenme, que lo van a seleccionar el derecho aplicable, ¿no?, conforme a la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que el propio tribunal estime aplicable. Es decir, es un método indirecto. Y déjenme mencionar un punto que es como caballito de batalla para que nos quede súper claro para siempre en materia de arbitraje.
Decimos en arbitraje con mucha frecuencia y hasta machaconamente que los árbitros no tienen foro. Si ustedes se preguntan por un juez, pues el juez es el foro, ¿no? O sea, la lex fori, la ley del foro, la ley del juez. Y así hay jueces locales en Jalisco, jueces federales en Jalisco o en cualquier otro lado, ¿no? Y cada uno de esos jueces tiene un foro. Y, por ejemplo, siempre van a aplicar las disposiciones de procedimiento de su foro. Nunca van a ver a un juez local, por ejemplo, aplicar una disposición procesal de otro país. Siempre aplican lex fori. Siempre aplican también disposiciones adjetivas como las normas de conflicto de leyes, es decir, esas normas especializadas en la selección del derecho que va a ser aplicable a la relación jurídica. Esas normas, que por ejemplo en materia federal en nuestro código están en el artículo 13, 14 y 15, esas siempre se aplican por el juez lex fori, es decir, las propias, siempre las propias. Bueno, ¿qué sucede si los árbitros no tienen foro? Porque los árbitros, aunque tenga sede el arbitraje, no se entiende que van a dictar el laudo o que van a administrar justicia en nombre de determinado estado o anclados en determinado estado. Para nada. Incluso la doctrina francesa llega a proponer, a hablar, que ya la institución del arbitraje de que hablábamos es una institución es una institución global que no necesita un anclaje en ningún foro, en ninguna legislación, ¿no? A esto que le llamamos arbitrajes flotantes. Bueno, no hemos llegado a tanto, ¿no? Ya hablaremos alguna otra ocasión de la teoría del arbitraje, pero no tienen foro. Tienen una sede, tienen un cierto anclaje, ahora vamos a ver cómo, pero no tienen un foro, no administran justicia en nombre de ningún estado, no forman parte de ningún aparato estatal. De modo que, ¿cuál va a ser la manera en la que, a falta de selección de derecho aplicable por las partes, el árbitro va a poder seleccionar el derecho que resulte aplicable? Bueno, el artículo 28 de la ley modelo dice que el árbitro va a seleccionar como primer paso las normas de conflicto que considere aplicables. Es decir, él mismo o ella misma va a identificar con qué orden jurídico guarda más proximidad el arbitraje y, de acuerdo con esa legislación, va a seleccionar o va a consultar las normas de conflicto y esas normas de conflicto le darán finalmente la respuesta sobre cuál va a ser el derecho aplicable al fondo. Parece una operación compleja, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice la ley modelo de arbitraje en 85. En 93, nuestro Código de Comercio va más allá. En lugar de este método indirecto de selección a través de normas de conflicto, dice que el tribunal arbitral, tomando en cuenta las características y conexiones del caso, determinará el derecho aplicable. Es decir, no va a poner por intermediario a ningún derecho conflictual. Se va a asumir como un personaje que no tiene foro. Y entonces, me gusta imaginármelo y así lo propongo a veces en clase, ¿no? Que es como un celular que llega a un lugar lleno de señales de internet, ¿no? Y entonces llegan ustedes ahí con su celular. Esta es la red que tiene más potencia. Tiene 5 rayitas, ¿no? Las otras tienen 3, 2 y alguna solo un puntito. Bueno, pues la que tenga más potencia en función de las características y conexiones del caso, esa va a ser, digamos, la legislación que el tribunal arbitral va a seleccionar como la idónea, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Evidentemente, choice of law.
que las propias partes elijan el derecho aplicable a su propio caso. Si no lo hacen, bueno, estaremos ya confiando en un tribunal arbitral y en su capacidad para determinar un derecho aplicable de acuerdo a este método directo, conforme a las características y conexiones del caso. ¿Qué son esas características y conexiones? Por ejemplo, el lugar de ubicación de los bienes que son materia del contrato, o el lugar de entrega o el lugar de cumplimiento, ¿no? O a veces el idioma, o bien el establecimiento de una u otra parte o de las dos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí va a ponderar de una manera libre, una libre tasación, cuáles son las características y conexiones que irán pesando más o menos para la selección del derecho aplicable, conforme a eso que le llama también el derecho internacional privado, el centro de gravedad del contrato, ¿no? Lo buscará entonces el tribunal arbitral de manera... ¿Qué más? ¿Qué más dice? El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor o en conciencia solo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo, ¿no? Esto que es la cláusula de arbitraje de equidad, o también llamada por su expresión latina ex equo et bono, es decir, según lo que es equitativo y bueno, ha suscitado algunos, incluso a nivel de la Corte, en la novena época. La ministra Sánchez Cordero se llegó a confundir en una tesis diciendo que la amigable composición supone que las partes se pondrán de acuerdo, es decir, una negociación o algún método autocompositivo. Error. Amigable componedor, ahí en la ley modelo se habla de la expresión francesa, que es tal cual la que tiene... en la que tiene origen esta amigable componedor. Es una mala traducción. En francés es amiable composición. Es decir, no se trata de una mediación. Se trata de una modalidad de arbitraje en la que no deja de ser heterocompositivo el mecanismo, solamente que se autoriza expresamente, y esto es fundamental, se autoriza expresamente a los árbitros a apartarse de las normas de derecho aplicables. Y esto, según el derecho comparado, puede ser de dos maneras. Una manera también directa y una manera indirecta. Empecemos por la indirecta. Por ejemplo, los suizos entienden esta expresión amiable composición como la facultad que tiene el árbitro para primero consultar las normas de derecho aplicable y en función del resultado concreto que su aplicación arroje, apartarse de esa solución por considerar que existen elementos o variables que justifican una decisión diferente. Como se ve, no es un mecanismo completamente desnudo, sino que necesitamos primero establecer una vara de medición, un parámetro que será el derecho aplicable, y en función de ese parámetro, cotejar la idoneidad de las soluciones, ¿no?, con el sentido de justicia, el sentido de equidad, de lo que es equitativo y bueno, ex equo et bono, que reside en la conciencia del árbitro. Si se ve, no es tan sencillo como parece. Impone incluso, y así lo ha reafirmado algunas decisiones en Europa, impone una obligación adicional en materia de motivación del laudo. Es decir, el laudo no solamente va a motivar, ¿no?, y a justificar en el derecho, sino que va a mencionar cuándo y cómo
la solución que se está adoptando en definitiva se apega o se desapega del derecho aplicable. Esa es la acepción indirecta de amigable composición o arbitraje de equidad. La directa es sí una decisión desnuda. Es decir, voy a prescindir como árbitro de cualquier consulta del derecho, de normas de derecho. Voy a ir directamente a mi sentido de justicia y equidad, ¿no? Esto podría ser un mecanismo idóneo, casi un medio camino, entre una mediación y un arbitraje, curiosamente. ¿Por qué? Si se fijan, en la mediación decimos con frecuencia que los conflictos son policéntricos, es decir, que tienen muchas variables que los condicionan y que los detonan, ¿no? Y tienen los mecanismos heterocompositivos la desventaja frente a la mediación de que se centran en la aplicación del derecho. Y el derecho lo que hace es seleccionar un hecho que resulta relevante para a partir de él, como premisa mayor, ¿no?, derivar en premisa menor un silogismo que dé la conclusión, el derecho específico, individualizado. Entonces, nosotros, como juristas, estamos entrenados para, de un cúmulo de variables que están condicionando un conflicto, aislar, seleccionar solamente el que está recogido en una norma jurídica como un hecho relevante. Y de ahí sacamos un derecho y lo adjudicamos. Por ejemplo, una sucesión intestada. En el intestado no interesa si el hijo A es muy devoto de su padre o es un desagradecido. Si se ocupó de él o se desentendió de él. No importa, ¿no? Como no sea ya un extremo jurídico, ¿no?, de abandono de personas y tal, pero que sí le daría una incapacidad para recibir la herencia. Pero digamos, vamos a ponernos en parámetros normales, ¿no? Un hijo bueno y un hijo medio desobligado. Tienen los dos exactamente el mismo derecho, colegas. ¿Por qué? Porque el hecho que recoge el derecho es solamente el entroncamiento, el vínculo de filiación natural. ¿De acuerdo? Y entonces, pues puede llegar a ser injusto. Sí, puede llegar a ser injusto. Y no está el derecho abordando una situación que en una mediación perfectamente podría ventilarse. Y en una comunicación circular y adecuada, llegar a la conclusión por parte del desobligado que, hombre, pues no le toca la mitad, sino una cuarta parte, por ejemplo, ¿no? Puede llegar a haber cosas en una mediación. Bueno, en derecho, incluso en arbitraje de estricto derecho, podríamos llegar a injusticias, ¿no? No estoy diciendo aquí que las sucesiones sean arbitrables, ¿eh? Solo pongo un ejemplo, pero podríamos llegar a situaciones injustas, ¿no? Ahí las partes le dan, desde el acuerdo de arbitraje, o posteriormente durante el procedimiento también se puede modificar el acuerdo, ¿no?, una facultad específica al árbitro. Oye, por favor, dada la confianza que te tenemos, no solamente consultes el derecho o no consultes el derecho, consulta lo que sea equitativo y bueno. De esa manera, el tribunal arbitral podría echar mano de hechos y circunstancias que no están recogidos en ninguna norma jurídica, pero que impactan en su sentido de justicia. ¿Me estoy explicando? Entonces, se ve que puede ser una herramienta interesante, por ejemplo, en acuerdos de partición, en fideicomisos, en negocios complejos, en donde no necesariamente el derecho se ajuste a todas las necesidades de las partes. Bueno, basta de complejidades, ¿no? Sí me van siguiendo, ¿no? Van conmigo. Bueno, aquí un elemento interesantísimo. Al final,
En todos los casos, no en algunos, no con una autorización expresa, no. En todos los casos. Lo que rige en primerísimo lugar, nuevamente, principio de autonomía de la voluntad, es las estipulaciones del convenio. Eso es privilegiado. Y un elemento adicional, dada la naturaleza mercantil del arbitraje. Cosa distinta será en arbitraje civil, pero aquí, en arbitraje comercial, tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. El arbitraje no es simplemente justicia por privados. No, colegas. Cuando nosotros pactamos esa pequeña semilla de mostaza, esa pequeña cláusula arbitral, estamos incorporando también este tipo de efectos que son sustantivos. Nuestro catálogo de fuentes del derecho se amplía para poner en primer lugar, en todos los casos, y no solamente como una fuente sucedánea o supletoria, los usos mercantiles aplicables al caso. Esto es muy importante. Es una consecuencia sustantiva, connatural, de la selección del arbitraje como mecanismo de solución de controversias. ¿De acuerdo? Se me ha olvidado un último elemento, mencionar aquí normas de derecho, pero permítanme un pequeño excursus sobre esa materia. Solemos pensar, hombre, pues la legislación mercantil mexicana, la legislación civil mexicana, obligatoriamente, ¿no? El derecho mexicano, aquí ya va siendo más interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque a partir de que se nos ha cambiado el paradigma de los derechos humanos, se ha presentado en arbitraje una tendencia por parte de los litigantes a argumentar en clave de derechos fundamentales muchos problemas que antes se resolvían con el derecho de las obligaciones. Por ejemplo, voy a dejarlo con por ejemplo, lo que antes podía llamarse anatocismo, o el día de hoy se llama la prohibición de explotación del hombre por el hombre, ¿no? El Pacto de San José, y específicamente la usura. Si se fijan, la Corte se ha venido metiendo, ¿no?, con sentencias que ordenan la estimación, una estimación de los intereses a la baja cuando se está vulnerando un derecho fundamental de una parte. Fíjense cómo el derecho constitucional entra y empieza a interactuar de forma muy íntima con el derecho privado. No explotación del hombre por el hombre. En un arbitraje reciente nos topamos, por ejemplo, una cosa muy interesante. En derecho mercantil no está recogido el principio rebus sic stantibus. ¿Cómo se llamaría ese principio en inglés? ¿Alguien se acuerda? Rebus sic stantibus, o cómo se llamaría la doctrina en derecho de las obligaciones en español. ¿La rebus sic stantibus, colegas? ¿De la imprevisión? Teoría de la imprevisión, Pedro, muchas gracias. Bueno, pues no está recogida. En el derecho civil de la Ciudad de México, sí, con ciertas condiciones, ¿no? En derecho mercantil, no. Entonces, ¿qué hacemos en una situación en la que, por ejemplo, la pandemia no constituyó un impedimento absoluto, como es propio de la fuerza mayor, sino que simplemente encareció el precio de los insumos con los que se tenían que cumplir las obligaciones en un contrato? Aquello no encaja en fuerza mayor como una causa de exoneración. Lo que tendría que hacerse es aplicarse la teoría de la imprevisión. Y si no
está recogida en el derecho aplicable, ¿no? Bueno, una de las partes así lo reconoció en un arbitraje y entonces dio el salto conceptual a decir, el hecho de que el derecho comercial federal, el derecho mercantil, no reconozca la rebus sic stantibus, hace que el desequilibrio sea tal que constituya una explotación del hombre por el hombre. ¡Wow! Sería una inconstitucionalidad por omisión. Bueno, ¿y eso cómo lo vamos a resolver? Los tribunales arbitrales tenemos esos alcances, tenemos la facultad de hacer estimación de intereses por considerarlos usurarios, o tenemos la posibilidad de declarar que una determinada omisión o una legislación ordinaria es contraria a un principio constitucional que debe regir, eficacia horizontal de los derechos humanos. Otra materia, los daños. En materia de daños, ustedes pueden revisar la jurisprudencia, sobre todo décima época y actual, cómo se ha venido constitucionalizando a través del derecho a la justa indemnización, lo que antes era simplemente daño aquiliano, ¿no? O daños contractuales también. Cómo el daño moral ha venido subsumiendo figuras como los daños punitivos, etcétera. Hay una mutua relación cada vez más íntima entre la legislación ordinaria y los principios constitucionales, ¿no? También se ha pedido ante tribunales arbitrales determinar que determinado contrato, ¿no?, en algunas ejecuciones, por ejemplo, inmobiliarias, son contrarias al derecho fundamental de propiedad. En algunas otras ocasiones, en el procedimiento, hemos visto cómo cuando una parte exhibe una grabación en la que intervinieron las dos partes, el afectado por esa prueba pretende que el tribunal arbitral no la admita por ilícita. No precisamente por ser una violación al 16, a la privacidad de las comunicaciones, no, sino, por ejemplo, al derecho a la intimidad, porque se revelan ahí cosas que no deberían ser conocidas. En fin, cada vez con mayor frecuencia, normas aplicables, ¿no?, normas de derecho aplicables al fondo, va recibiendo más y más contenido. Desde la lex mercatoria, el soft law, los principios generales del derecho, de pesage, distintas legislaciones aplicables simultáneamente, hasta razonamientos de control difuso de constitucionalidad, ¿no?, de las normas de derecho aplicables, o de eficacia horizontal de derechos humanos, ¿no? Ahí hay un tema abierto, ¿no? No sabemos, como la caja de Pandora, si los tribunales arbitrales tenemos esas facultades de interpretación constitucional y cuál sería la consecuencia a nivel de control de los jueces específicamente abocados a esa materia dentro del orden jurídico mexicano. Lo voy a dejar ahí porque si no, aquí nos vamos a quedar. Pues a mí ese tema me dejó calvo, imagínense ustedes, no quiero que sufran, que sigan la misma suerte, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos abordado el derecho aplicable al fondo del arbitraje. ¿Hay alguna duda hasta aquí, antes de continuar con lo siguiente? Parece que no. Muy bien. Parece que no. Muy bien. Vamos a la ley aplicable al procedimiento. La lex arbitri, ¿no? Esa lex arbitri es muy usual que se razone por parte de los tribunales arbitrales a partir del artículo 1415 del Código de Comercio, que sería el artículo 1 de la ley modelo, ¿no? Esa apertura, esa puerta de entrada al título de arbitraje nos dice, y lo voy a proyectar si me lo permiten,
que las disposiciones del presente título, pónganle ustedes, esta lex arbitri, ¿sí? Esta ley mexicana, ¿no?, se aplicará al arbitraje comercial nacional. ¿Cuál es el arbitraje comercial nacional? Aquel que no tenga elementos de extranjería o de internacionalidad, ¿no? Y esos están en las definiciones de 1416, que la sede esté fuera de México, que los establecimientos de las partes o de alguna de las partes estén fuera de México, o que las cosas o las obligaciones se ejecuten fuera de México. Eso es fundamentalmente un arbitraje internacional. Bueno, cuando está monolocalizado y ninguna de esas variables está presente, o sea, ninguna de esas variables está, perdón, fuera del país, eso es un arbitraje comercial nacional. Ahí no tenemos ningún problema. Ahí vamos a razonar en y desde el Código de Comercio. Ahora, cuando es internacional, lo relevante para la aplicabilidad de esta lex arbitri, que es el Código de Comercio, es el lugar del arbitraje. Es decir, que este lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional. ¿Ok? Huelga decir que el lugar del arbitraje no es el lugar en donde el árbitro vive, en donde las partes se reúnen. Ninguna localización física en realidad tiene que ver con la expresión lugar del arbitraje. Lugar del arbitraje es aquella jurisdicción en donde el laudo se entiende dictado. Así de sencillo. De modo que puede perfectamente las partes reunirse para una audiencia arbitral en otro lado, o incluso no reunirse físicamente como lo estamos haciendo en esta mañana. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que confundirse. La sede del arbitraje no se elige por estos puntos de proximidad o centros de gravedad que les describía cuando hablábamos del proper law, en derecho de fondo. No, el lugar del arbitraje, si es que las partes no lo han decidido, como una determinación totalmente autónoma, totalmente libre. Si no lo han hecho las partes, el tribunal arbitral lo tendrá que hacer, pero no en función de estos elementos de proximidad. Lo tendrá que hacer con criterios de oportunidad. Es decir, ¿qué tan buena es la lex arbitri del país que voy a elegir como sede o lugar del arbitraje? ¿Qué tan amigable es la judicatura en esa jurisdicción respecto al arbitraje? ¿Qué tanto voy a tener el riesgo de un control de fondo del arbitraje que nadie desea por la mentalidad o por la legislación de ese lugar por parte de los jueces? En fin, son criterios en los que tenemos que desplegar una visión internacional un poco más sofisticada y decir, bueno, muy bien, Ginebra es muy buena sede, pero el idioma oficial de los tribunales de Ginebra es el francés. Entonces, si mi laudo va a estar en español y las pruebas en inglés, pues a lo mejor no es muy apropiado. Y en fin, hay un montón de consideraciones de oportunidad para elegir el lugar o sede del arbitraje. Insisto, este lugar, este punto de contacto, es el anclaje del arbitraje con la legislación de procedimiento aplicable. Y así, por ejemplo, si nuestro artículo 1433 dice que los tribunales arbitrales pueden otorgar medidas provisionales o precautorias, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una disposición que nosotros aplicaremos si nuestro arbitraje en concreto está vinculado con la legislación mexicana a través de la sede, o bien a través de una cláusula específica que diga el derecho aplicable al procedimiento será el mexicano. Y entonces podemos tener la sede en otro lado y el derecho aplicable al ex arbitri en México. Eso casi no sucede, pero
asumamos que puede ser. Sí puede ser, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo cual, lugar del arbitraje es el punto de contacto que hace aplicable el Código de Comercio. De aquí que si bilateralizamos esta norma, si decimos la ley aplicable al procedimiento es la ley del lugar del arbitraje, podemos deducir que si la sede del arbitraje está en otro país, nosotros no tenemos que andar haciendo nada preguntándole al Código de Comercio mexicano. ¿Me estoy explicando? Entonces, junto con, como la canción, bueno, en fin, no voy a poner aquí canciones de José José, pero, ¿no? Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti, dice una canción, ¿no? Bueno, pues, si te llevas la sede del arbitraje a Ginebra, pues vas a aplicar la Ley de Derecho Internacional Privado de Suiza. No vas a aplicar el Código de Comercio mexicano, ¿sí? El Código de Comercio va siguiendo a la sede. Y aquí hay una pequeña excepción, ¿no? Estos artículos de esta lex arbitri, de esta ley de procedimiento, sí se van a aplicar aunque la sede esté fuera. ¿Qué es 1424? La remisión judicial al arbitraje. Cuando un juez mexicano recibe una demanda respecto a una controversia que es materia de un acuerdo de arbitraje. Bueno, pues ese juez tiene que suspender y remitir a las partes al arbitraje. ¿Qué norma dice eso? Pues el 1424 del Código de Comercio mexicano. ¿Y por qué va a aplicar Código de Comercio mexicano? Porque es un juez mexicano y los jueces mexicanos siempre aplican lex fori. Está aplicando su propia ley. Entonces, en razón de eso, no tendríamos que importar el equivalente a la remisión judicial al arbitraje de la ley de Suiza, sino que el propio juez mexicano lo hará con su propia ley. ¿Sí? Entonces, ahí, si me dejas ahora, mi espíritu no se irá atrás de ti porque aquí yo decido lex fori los problemas de remisión judicial al arbitraje, el juez mexicano. Igualmente, el 1425 son las medidas provisionales o precautorias adoptadas en sede judicial. Acuérdense que los jueces tienen la facultad, la obligación de dictar medidas provisionales y precautorias en apoyo al arbitraje cuando así se lo piden las partes. Bueno, pues si el objeto litigioso o la persona sobre la que ha de recaer este poder coactivo del Estado se encuentra ubicado en territorio nacional, no hace sentido que se lo pidamos a un juez de otra jurisdicción porque allá está la sede y conforme a su ley, sino que excepcionalmente vamos a aplicar esta disposición de este Código de Comercio, ¿no?, a un arbitraje que puede tener sede en Suiza, en España, en Francia, en donde quieras. ¿De acuerdo? 1461, 1462, 1463. Aquí estamos hablando de la nulidad del laudo o de reconocimiento y ejecución. Aquí, aunque la sede haya estado fuera, no, perdónenme, 1461, 1462, tengo una duda, ¿me dejan abrirlo? Ah, es ejecución del laudo, discúlpenme, es exclusivamente ejecución del laudo. Imagínense ustedes que el laudo se dicta en Suiza y que viene a reconocimiento y ejecución a México porque aquí está el lugar del domicilio o la ubicación de los bienes del ejecutado. Bueno, pues aunque la sede esté allá, vamos a aplicar lex fori, la ley del juez que va a recibir esa petición de reconocimiento y ejecución. Pero bueno, salvo estas 1, 2, 3, 4, 5 excepciones, para donde se va la sede del arbitraje, para allá se va la lex arbitri. Y entonces, los problemas que tengamos nosotros de procedimiento se van a resolver con esta lex arbitri o con otra lex arbitri, según la selección de las partes
de ese derecho al procedimiento o de la sede que acarrea consigo el derecho al procedimiento. ¿Está claro o está muy enredado? Muy claro, Rubén. Perfecto, magnífico, me da muchísimo gusto. Bueno, Sí, sí, pues claro. nuestro Código de Comercio tiene disposiciones en materia de composición o constitución del tribunal arbitral, de procedimiento, cómo se sustancian las actuaciones arbitrales, de cuáles son los alcances o efectos del acuerdo de arbitraje, el propio acuerdo de arbitraje, tiene disposiciones en materia de asistencia judicial al arbitraje, que lo van a ver a continuación a las 10 de la mañana con Marco Tulio Venegas, disposiciones en todo lo necesario para que el arbitraje se sostenga parado solo. Grandes principios del arbitraje, de esta lex arbitri, que está tomada de la ley modelo. Autonomía de las partes, libertad, ¿no? La plena oportunidad de presentar su caso y la igualdad, que esa es la carta magna del arbitraje. Esas son disposiciones imperativas, no dispositivas de la lex arbitri. Si se fijan, la inmensa mayoría de las disposiciones del Código de Comercio dicen, salvo que las partes dispongan otra cosa, tal. Entonces lo que priva es el acuerdo de las partes y solamente como cláusulas naturales entran a rescatar la falta de acuerdo las disposiciones del Código de Comercio. Ese principio dispositivo tiene poquísimas excepciones. Solemos decir en el argot arbitral que hay una carta magna del arbitraje. Sencillo, hay que tratar a las partes con igualdad y darle a cada una la plena oportunidad de hacer valer sus derechos. Si respetamos eso, el laudo no va a tener ningún problema de ejecución, ni de nulidad, ni de nada. Si tratamos a las partes con igualdad y les damos plena oportunidad de presentar su caso. Oye, una parte me solicita un plazo adicional para presentar su demanda. Le otorgo 15 días y en automático compenso con 15 días para el demandado para presentar su contestación. Igualdad. La parte actora pide que se desahoguen pruebas testimonial, documental y pericial. Pues las mismas, en un principio contradictorio, deben permitírsele a la otra parte. Y en fin. Y plena oportunidad de presentar su caso es, hombre, pues que las pruebas que ofrezcan se desahoguen, por supuesto, plena oportunidad. Oigan, es la 19ª testimonial sobre el mismo hecho, que además está documentado con 25 anexos documentales. Bueno, también el árbitro puede decidir no admitir por redundancia, ¿no? una determinada prueba sin violentar el principio de plena oportunidad. En fin. Entonces, hay dos principios, resumiendo. Un principio dispositivo que lleva el 98% del contenido de la lex arbitri y un principio no dispositivo o un principio imperativo, ¿no? Esto no lo puedes variar. Oye, solamente la parte actora va a tener derecho a designar árbitros. FAU. Esa es una disposición que no debe respetar ni el tribunal ni la institución administradora. Y en su lugar va a aplicar las disposiciones que correspondan a restablecer el principio de igualdad, que las dos partes participen en la constitución del tribunal arbitral, ¿no? En fin, principio dispositivo, principio imperativo, ¿no? De la lex arbitri. ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a decirles? Bueno, vamos a dejar ahí la segunda ley aplicable, la ley aplicable al procedimiento. Ya se ve, colegas, ya se ve que nosotros podemos tener el derecho aplicable mexicano al fondo. Y porque así lo hayan determinado las partes, porque el tribunal lo haya querido, lo haya seleccionado. Y que la sede
seleccionado por las partes, Suiza, nos determine que el derecho aplicable al procedimiento es completamente otro. Ya se ve, derecho mexicano al fondo, derecho suizo al procedimiento. Bueno, vamos a seguir. Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, ya no está compartiendo. Ok. ¿Cuál es la tercera? A los procedimientos de asistencia judicial al arbitraje, ¿no? Esos, como les decía, siempre son lex fori. Ahí la primera pregunta es, ¿a qué juez le vamos a pedir asistencia judicial? ¿Sí? Y entonces, fíjense, si el laudo se dicta en Suiza, pero los activos sobre los que hay que ejecutar están en México, ¿no? Voy a pedirle, como una cuestión de competencia territorial, al juez mexicano la asistencia judicial al arbitraje. ¿Qué le iba a aplicar? La suya, no la lex arbitri. ¿Se ve? Un caso interesante. Un caso, es un tema agrícola, una parte californiana, una parte mexicana, y resulta que había un testigo que no estaba bajo el control de ninguna de las partes y que la parte mexicana, que la parte, americana necesitaba que se le llamara a testificar porque era fundamental su testimonio. Era un funcionario de una empresa tercera. Era un problema de cadena de suministro, ¿no? Y bueno, ahí a la empresa tercera. Ese testigo está en California. La sede del arbitraje es México. La ley aplicable, por cierto, era la Convención de Viena. En fin. El problema es, le piden al tribunal arbitral, oye, dame permiso de pedirle a un juez, que llame con medidas de apremio a ese testigo a la audiencia arbitral para que testifique sobre tales y cuales hechos. Muy bien, el tribunal autorizamos. ¡Pum! Sí, claro, pídele al juez. Acto seguido, la parte litigante americana va ante juez norteamericano, ante juez de California, y con unas disposiciones de la ley del Código de Procedimientos Civiles de allá, ¿no? Le pide asistencia judicial a un arbitraje con base en un criterio de competencia y en leyes de allá, porque esas leyes lo permitían. ¿Cuál era el problema? Que cuando viniera ese testigo, el tribunal arbitral nos íbamos a tener que preguntar si estaba correctamente llamado al arbitraje. ¿Por qué? Porque la sede era México. Y porque la competencia judicial y la legislativa para esas diligencias de asistencia judicial para el desahogo de pruebas se regían o se tenían que regir por el derecho mexicano. ¿Sí me explico? Y si no me lo creen, creo que es muy importante que lo veamos en el artículo 1422. Perdónenme esta digresión, pero es importante. Aquí, fíjense, cuando se requiera la intervención judicial, será competente para conocer el juez de primera instancia federal de orden común donde se lleve a cabo el arbitraje, el lugar o sede. Entonces, ese litigante americano tuvo que haber venido a solicitarle fíjense qué absurdo, solicitarle al juez mexicano que tiene competencia, ahí hay una norma de competencia judicial, ¿no? Oye, ordénale a este testigo que está en California que venga a testificar a la audiencia. Es un defecto de la ley.
¿no? Más lógico. Hubiera necesitado carta rogatoria el juez de aquí para... Ahora, si compareció finalmente por mutuo propio o de mutuo propio, pues finalmente compareció al arbitraje. La problemática probablemente hubiera sido que se hubieran aplicado medidas de apremio, ¿no? Por el juez de allá, sin haber sido el de aquí con carta rogatoria. Así es. ¿Cuál es el problema? En ese caso, un problema serio es que hay una causal de nulidad, Gerardo. Que el procedimiento arbitral no se haya elevado conforme a las disposiciones convenidas por las partes. Entonces, si tú elegiste sede en México y la lex arbitri que resulta aplicable te dice que la asistencia judicial la tiene que llevar el juez de la sede, no el gringo, y que además lo va a hacer lex fori conforme al derecho, la lex arbitri, en este caso, ¿no? Pues estamos fritos porque lo llamaron con la ley gringa y un juez gringo, ¿sí? En tiempos en donde las teleconferencias, por lo demás, todavía no estaban tan sencillas y tuvimos que examinar a ese testigo con, haz de cuenta, suits, ¿no? En el despacho de una de las partes, con la presencia de la otra, un court reporter, y no sé qué tantas más cosas, ¿no? Y tenía el testigo, fíjense, el testigo tenía derecho a estar asistido por un abogado, lo cual a la parte mexicana le resultaba escandaloso. Oigan, lo están instruyendo al testigo y tal. Se hizo un merequetengue. Bueno, ahí ven ustedes cómo la lex arbitri no necesariamente debe ser la misma de la ley aplicable a la asistencia judicial al arbitraje, ¿no? Ya verán el capítulo 11, el título 5, libro 4. Esa es la siguiente clase a las 10 de la mañana, ¿no? Bueno, vamos más allá y me voy un poquito más rápido, ya media hora, pero díganme si se va entendiendo, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a entrar al acuerdo de arbitraje, ¿no? El acuerdo de arbitraje, esa humilde criatura que nos da todo el cambio, ¿no? Que llega a ser el más grande de todos los arbustos, la semilla de mostaza, de modo que hasta las aves llegan a posarse sobre él. Bueno, esa tiene su propia ley, colegas. Y para eso me voy a poner en esta disposición. Me voy a ir hasta el artículo 1462. Permítanme un segundo y lo proyecto. Ya estamos encima de él, ¿verdad? Muy bien. ¿Y por qué nos metemos a causales de denegación de reconocimiento y ejecución? Porque ahí escondidas están normas de conflicto de leyes, que vienen además de la Convención de Nueva York del 58. Pero bueno, ¿qué dice? Que se pueden invocar como causales para denegar reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral las siguientes. Estas, la fracción primera, es en instancia de parte. Vamos a concentrarnos en la A, ¿ok? Que se refiere al acuerdo de arbitraje. Es decir, ustedes se pueden oponer al reconocimiento y ejecución de un laudo o pueden anular un laudo sobre la base de un defecto o un problema en el acuerdo de arbitraje. Si la semilla, si el frijol traía gorgojo, mala planta nacerá y el fruto no llegaría a cuajarse. Es así lo que sucede. El acuerdo de arbitraje es la génesis y si no está sano, no vamos a tener un laudo válido y ejecutable. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son las excepciones o las objeciones que se pueden enfrentar al laudo en materia del acuerdo de arbitraje que le dio origen? Dice aquí, el acuerdo de arbitraje, perdón, una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad.
Esa es una causal autónoma, colegas queridos. Oigan, el supuesto representante de la empresa tal no tenía nivel en el entierro y firmó un acuerdo de arbitraje. Ese acuerdo de arbitraje es nulo, ¿no? Salvo que haya convalidación, porque puede haber convalidación como cualquier unidad relativa. Pero bueno, es nulo y por lo tanto el laudo es nulo y no es ejecutable. Ah, caray, problema. ¿Y cómo vamos a resolver ese problema? ¿Con qué ley vamos a ver si ese señor o esa señora era capaz, tenía las facultades o no? Pues con la ley que le es aplicable a esa compañía o en materia de personas físicas, a esa persona. Hoy tenemos un señor de 19 años que está firmando un contrato con cláusula arbitral. Unas jurisdicciones, ¿no? Su legislación, por ejemplo, de nacionalidad, dice que hasta los 21. Y el lugar en donde tiene su domicilio dice que a los 18. ¿No? O sea, hay un problema de con cuál de las leyes vamos a determinar la capacidad de ese señor. ¿Me estoy explicando? Bueno, aquí entra de lleno el derecho internacional privado. Tendrá que ser entonces la ley personal, así le llamamos, el estatuto personal. Si ustedes preguntan a las legislaciones europeas, a las normas de conflicto europeas, este problema se va a resolver por la ley de la nacionalidad. Si ustedes preguntan, ¿no?, en materia de personas físicas, a las legislaciones de este hemisferio occidental, les va a decir domicilio. Entonces, vamos a tener que ir a la legislación que le resulte aplicable a la persona de cuya incapacidad se predica. ¿Está claro? Una ley completamente distinta a la de fondo, a la de procedimiento, a la de asistencia judicial, al arbitraje. Totalmente distinta. ¿Ok? Ah, pero va más. O que dicho acuerdo, el acuerdo arbitral, no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido. Ojo, choice of law. Las partes tienen el derecho a seleccionar el derecho aplicable específicamente a su acuerdo de arbitraje. Esto casi nunca se hace, ¿eh? Casi siempre va nada más selección de sede como punto de contacto para aplicar la lex arbitri. Y eso es justamente lo que dice el siguiente miembro de frase. Si nada se hubiera indicado a este respecto específico, ¿no?, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo. ¿Y cuál es el lugar en donde se ha dictado el laudo, colegas? En la sede. Es el lugar mágico, punto de contacto, anclaje, ¿no? Jorge, con toda confianza, irrumpe. Me da mucho gusto verte. Estás en mute. No te escuchas, Jorge. Jorge, no te escuchas. Estás en mute. Perdón, disculpe la interrupción, pero me queda una duda. Si fuera un mexicano de 18 años y firmara un acuerdo de arbitraje en Estados Unidos, que la edad es a los 21 años, ¿cuál sería su ley aplicable aquí? Es una extraordinaria pregunta. Si tuviera establecido domicilio en los Estados Unidos. Pero si fuera nomás, si nomás hubiera, bueno, no que fuese domicilio en Estados Unidos, ahí sí me quedó claro, sería la ley aplicable desde su domicilio, ¿no? Lo dijo usted hace un momento. Pero que fuera, que lo hubieran firmado como de paso en Estados Unidos, un contrato que hubiera firmado
para un acuerdo en otro país, ¿no? En este caso, Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos que ir a buscar, Jorge, primero la ley que le es aplicable a esa persona. ¿Eso cómo se hace? Pues hay normas especializadas que te dicen cuál es la ley aplicable a esa cuestión. Por ejemplo, el artículo 13, fracción segunda de nuestro Código Civil Federal, dice que el estado y la capacidad de las personas físicas se rige por la ley de su domicilio. ¿No? Si tú consultas el Código Napoleón, que sigue vigente en Francia, ¿no? Te va a decir la ley de la nacionalidad. Entonces, ahí vas a tener un brete, ¿eh? Ahí vas a tener un brete enorme. Y lo curioso es que esto se va a tener que revisar, ¿no?, en sede judicial, porque aquí ya estás hablando de que no quieres reconocer un laudo porque el acuerdo de arbitraje está viciado de incapacidad. Entonces, el que se va a hacer esa pregunta no es propiamente el árbitro, sino un juez. Entonces, ese juez va a tener que elegir una norma de conflicto y a partir de esa seleccionar el derecho aplicable a la capacidad, que va a arrojar una ley, insisto, completamente distinta a la de fondo, a la de procedimiento, a todas. Es la ley propia de la persona. ¿Sí? No sé si respondí, pero esto es una cosa detallada, sofisticada, compleja. ¿No? Muy bien. Gracias, maestro. Al contrario, porque qué gusto verte. Gracias. Bueno, pues, ya lo ven. Esta contención de que el acuerdo no es válido en virtud de la ley, tal, a eso se le llama validez sustancial del acuerdo de arbitraje. ¿Ok? Y esa va a determinar, pues, los elementos esenciales. Por ejemplo, vamos a determinar si es consentimiento, objeto, la licitud, la ausencia de vicios en el consentimiento. Todo lo que nosotros conocemos en la teoría del acto jurídico está ahí metido. Y es una ley distinta a la de este requisito de validez, que es la capacidad. ¿Por qué? Porque la legislación que rige la capacidad va a ser distinta, seguramente, a la de la ley del país en donde se dictó el laudo, que es la ley de la sede. ¿Sí? Entonces, validez sustancial del laudo es muy probable que se rija por la ley de la sede. Regresa igual a la lex arbitri. Ahí sí puede haber una coincidencia, ¿no? Entonces, ya lo ven. Bueno, hay otro requisito de validez en nuestra teoría del acto jurídico. Otro requisito de validez, la forma. Nuestro artículo 1416 y 1423 hablan que el acuerdo de arbitraje tiene que ser de forma escrita, ¿no? Tiene que ser por escrito. Sí, muy bien, pero resulta que esa no va a ser inmediatamente la ley aplicable si el arbitraje es internacional. Cuando es nacional, bueno, pues es evidente que vamos a aplicar el 1416 y el 1423. La lex arbitri claramente ahí se mete y ya, no hay problema, ¿no? Y el acuerdo de arbitraje va a tener que ser por escrito. Muy bien. Escrito firmado por ambas partes o en un intercambio, todo lo que dice el 1423. Pero, si el acuerdo es de naturaleza internacional, ¿no está acaso ahí la Convención de Nueva York? ¿Y no es acaso que la Convención de Nueva York, como instrumento de derecho uniforme, se superpone a las legislaciones nacionales para definir la disciplina específica? Se considera acuerdo de arbitraje aquel en que las partes deciden someter a una controversia, tal, y dice, tiene que ser por escrito, y la opinión interpretativa de un citral y todo lo demás. Todo eso es derecho uniforme, colegas. Ya no va a determinarse por la ley aplicable a la validez sustancial, mucho menos por la de la capacidad.
se va a determinar de manera uniforme. El artículo 2 de la Convención de Nueva York, se acabó la discusión. ¿Me expliqué? Ni siquiera va a ser aplicable esa norma de conflicto que dice que la validez de los actos jurídicos se rige por la ley del lugar de celebración, artículo 13, fracción 4 de nuestro Código Civil Federal, ¿no? Y Convención sobre Normas de Derecho Internacional Privado, no normas generales de Interamericana. Nada de eso. Entra directamente el derecho uniforme, el artículo 2 de la Convención de Nueva York, resuelve la pregunta de si ese acuerdo arbitral es específicamente por escrito o no. ¿Sí se ve? Entonces, ya tenemos aquí un montón de leyes. Fondo, procedimiento, asistencia judicial al arbitraje, validez sustancial del acuerdo de arbitraje, validez formal, la capacidad de la parte para firmar el acuerdo de arbitraje. ¿Cuántas leyes pueden aplicar a un mismo arbitraje? Hasta el momento llevamos 6. Y bueno, vamos a la última. También nos vamos a quedar aquí en este artículo, ¿no? Esta es la causal para denegar reconocimiento de ejecución, que se puede ejercer de oficio por el juez, ¿no? Aquí estamos hablando unilateralmente del juez mexicano. Y es que puede no reconocer y ejecutar, o en su caso anular un laudo, cuando, según la legislación mexicana, fíjense, unilateralmente lo dice, hacia México, hacia adentro, ¿no? El objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o que el reconocimiento y la ejecución del laudo son contrarios al orden público. El orden público también entendido desde la perspectiva unilateral mexicana, ¿no? Principios fundamentales de moralidad y justicia en el que se sustenta el orden mexicano, ¿no? Bueno, entonces, esa arbitrabilidad, conforme a qué ley se va a apreciar. Y aquí sí es para volverse loco. Porque si ustedes se llevan, imagínense un acuerdo de estos sofisticados, de empleador-empleado con un ejecutivo de alto nivel transnacional, imagínense eso, que se suscribe conforme a la normatividad y mentalidad norteamericana, en donde el derecho laboral es perfectamente disponible, privado y no suscita ningún problema. Y las controversias derivadas de ellos pues, son totalmente arbitrables. Imagínense ustedes que se lleva un arbitraje y que se dicta un laudo. Y que la materia, vamos a ver, que ese laudo viene a reconocerse y ejecutarse en México. ¿Cómo va a calificar la materia sobre la que dicta el laudo un juez mexicano? Oigan, este trabajador expatriado prestó sus servicios en México y los derechos y obligaciones se están determinando conforme una legislación distinta y además se llevó en arbitraje, no en las juntas de conciliación. ¿Sí? Para la legislación mexicana hay una competencia exclusiva de las juntas y hay un derecho imperativo, es una norma de aplicación necesaria al derecho laboral cuando el trabajo se desempeña en México. ¿Qué le podría pasar a ese laudo? En México le podría pasar que no se reconozca y ejecute. Porque conforme a la legislación mexicana, la materia no es susceptible de arbitraje. Es inarbitrable esa controversia. En cambio, si se lo llevan ustedes a Australia, a Estados Unidos, cualquier lugar que se les ocurra, en donde el derecho laboral no tenga estos rasgos tan particulares como los nuestros,
¿no? Allá sí. Allá sí se va a reconocer y ejecutar ese laudo. No va a haber problema alguno de arbitrabilidad. Entonces, démonos cuenta. Si nosotros inquirimos a un académico, ¿cuál es la ley aplicable a la arbitrabilidad? Pues depende. Depende. ¿De qué? ¿De a dónde se va a llevar ustedes el laudo? Si la arbitrabilidad se estudia en segundo disparo, es decir, en la fase de control judicial, a título de nulidad o de reconocimiento y ejecución, pues el juez va a aplicar su lex arbitri, perdónenme, su lex fori. Y conforme a esa ley va a determinar si la cosa era arbitrable o no. Y puede haber soluciones completamente diferentes dependiendo de a qué juez le pregunten. ¿Sí estamos claros? Bueno, y esa misma pregunta, colegas, es todavía más difícil cuando no se la hacemos a un juez en segundo disparo, sino cuando en el propio procedimiento arbitral una de las partes opone una excepción. Será una excepción, por ejemplo, de incompetencia del tribunal de arbitraje que le da esa competencia, no tiene un objeto lícito, es decir, no admite arbitraje. ¿No? Ustedes pueden perfectamente toparse eso en un procedimiento arbitral y la pregunta es, ¿conforme a qué ley vamos a decidir si este objeto de este acuerdo de arbitraje, en materia de la excepción, es arbitrable o no? Si todavía no sabemos a qué juez va a llegar, estamos apenas en el procedimiento arbitral. Ahí la solución mayoritaria, aunque no es unánime, es, hombre, pues aplica la ley que le aplicaste a la validez sustancial del acuerdo de arbitraje, que suele ser la ley aplicable a la sede del árbitro, en la sede del árbitro, porque es en donde el laudo se va a dictar, ¿no? Ahora, puede perfectamente los árbitros adoptar una visión prospectiva y decir, bueno, pues lo más probable es que se vaya a reconocer y ejecutar y entonces voy a decidir la arbitrabilidad, no solamente con la ley aplicable a la validez sustantiva, que es la que ahorita conozco, sino previendo en dónde va a terminar mi laudo. Entonces, hacer un examen acumulativo de leyes. Ya se dan cuenta, colegas, que son 7 leyes, ¿no? Las que se pueden aplicar, y a lo mejor se nos olvidó alguna, ¿eh? Son 7 leyes que pueden llegar a aplicar en un mismo procedimiento arbitral. Fondo, procedimiento, asistencia judicial al arbitraje, acuerdo, validez sustancial del acuerdo de arbitraje, validez formal, ¿no? Ay, Dios. Bueno, capacidad para suscribir el acuerdo de arbitraje, arbitrabilidad y orden público. No sé si tengan hasta ahora alguna pregunta o si quieren que ya nos bajemos de la nube para hacer las cosas un poco más sencillas. Damos el espacio. ¿Tienen alguna pregunta? Karen, adelante. Sí, hola Rubén, gracias. Oye, como dicen así, o más complicado, ¿no? Entre toda esta diversidad de leyes. Aquí una pregunta, y espero no digo, sea una pregunta válida o sea una pregunta que realmente tenga algún tipo de aplicación práctica, pero habíamos de alguna manera visto que en muchas jurisdicciones a lo mejor trataba de imponérsele o de ponérsele al árbitro algún tipo de responsabilidad por las decisiones que tomaba. Con todas estas aristas, Rubén, bueno, ¿hasta dónde el árbitro, digo, me quedan claro cuestiones a lo mejor dolosas o de inequidad, etcétera, pero hasta dónde el árbitro tendría
como esta tranquilidad, digamos, o podría tener esta tranquilidad de estoy tomando decisiones de acuerdo con mi leal saber entender, con la información que tengo, sin un aspecto doloso o de favorecer a alguna de las partes, etcétera, y hasta dónde alguna de las partes pudiese realmente tratar de problemar un árbitro por estas decisiones que toma. Digo, no sé si realmente tenga sentido porque suceda o no sucede. La pregunta es interesantísima, Karen, pero de verdad interesantísima. Mira, ¿cómo podría entrar? Desde el punto de vista práctico, si estamos en presencia de un arbitraje institucional, la mayoría, si no es que la totalidad de los reglamentos contienen una cláusula de inmunidad arbitral, que eso cuando menos nos ayuda para subir el estándar, ¿no? Ni la institución ni los árbitros son responsables por ninguna demanda de daños en el ejercicio de su encargo, ¿no? Ahora, eso es en la medida en que el derecho aplicable admita semejante relevo de responsabilidad, semejante exoneración, porque ya tenemos nosotros, por ejemplo, el 2106 del Código Civil Federal que dice que el dolo es aplicable a todas las obligaciones y la renuncia de acto efectivo es nula, ¿no? Es una nulidad absoluta, es decir, no se puede darle carta abierta a ninguna persona para el dolo futuro, evidentemente, ¿no? Bueno, pero ahí estamos utilizando el derecho mexicano. Fíjate, estamos razonando desde nuestra trinchera. Pero si de lo que estás hablando es de un árbitro que tiene su establecimiento, su domicilio, su residencia en París, respecto de un arbitraje en que las partes son americana y brasileña, y cuya sede es México, ¿no? Yo preguntaría, ¿cuál es la ley aplicable a la responsabilidad del árbitro? Aquella que va a definir si la cláusula de exoneración del reglamento es válida y en qué medida o no. ¿Sí? Para eso tendríamos que definir qué tipo de responsabilidad es. O sea, es decir, una calificación del problema. Oye, le están demandando $1 millón de daños a este árbitro. Bien. ¿En dónde entra eso como calificación de la institución jurídica? Hombre, pues eso es responsabilidad extracontractual o contractual. Para empezar, ¿no? ¿En dónde se le va a demandar? ¿En dónde se le va a... Empecemos por la jurisdicción competente. Vamos a pensar que se llevan la demanda al domicilio del árbitro, en París. Bueno, pues entonces tendrá que aplicar el Código de Procedimientos Civiles de Francia, que es uno solo, ¿no? Centralizado. Y hay que ver las normas de conflicto de leyes ahí, donde califican una demanda de responsabilidad de un árbitro. Probablemente se califique como un tema de una relación contractual. Oigan, ¿y dónde está el contrato? Bueno, pues es un consentimiento que se ha formado de manera compleja, ¿no? Las partes pusieron una cláusula, luego mandaron una solicitud de arbitraje a la institución le preguntó al árbitro si quería, si tenía disponibilidad, independencia, imparcialidad, y al aceptar se configuró una relación compleja, una relación contractual compleja. ¿Ok? ¿Y cuál es la ley aplicable a esa relación contractual compleja? ¿Sí me explicó? En ningún lado, yo nunca he visto un arbitraje en donde digan las relaciones entre el árbitro y las partes se rigen por esta ley. Jamás lo he visto. Seguramente vamos a tener que consultar la ley francesa en ese caso, ¿no? Entonces probablemente llegues al reglamento de Roma y llegues a la ley en donde, si es una prestación de servicios, en donde tiene su establecimiento que presta los servicios, entonces aplicará la ley francesa. Y conforme a esa ley terminarás determinando si hubo responsabilidad o no. ¿Te fijas? O sea, aquí ya podríamos hablar de una octava ley, ¿no? Una ley aplicable a la responsabilidad o inmunidad de los árbitros. Esa es la naturaleza internacional del arbitraje y por eso tiene tantas derivaciones en tan distintas leyes. Pero si nos quedamos en arbitraje nacional, bueno, pues búscale los parámetros de responsabilidad
lo más probable es que se determine que la naturaleza de la relación entre las partes y el árbitro sea contractual, un contrato de servicios, ¿no? Y por lo tanto, pues entrarás a los parámetros del Código Civil Federal, ¿no? Y habrá que ver si es una relación civil o es una relación mercantil también, ¿no? Parece que es una relación civil aquello, entonces sería, ay Dios mío, mejor ya le paramos. ¿No? Muy bien. Pues no sé si alguien tenga alguna otra duda. Creo que no. Estimado Rubén, adelante. ¿Ya vas a concluir? ¿Dijiste a cerrar o tú dinos? Pues el cierre es un muy sentido agradecimiento a todas y a todos los que participaron en este módulo. He estado muy complacido y espero no haber decepcionado en exceso. No, hombre, muchísimas gracias de nuevo por tu participación. La verdad es que mucha claridad. Además de tu conocimiento amplio, tu capacidad docente, híjole, es grande. Muchas gracias, mi estimado Rubén, y tu sencillez y siempre la disposición para impartir y para dar información. Muchísimas gracias. Entonces, las distinciones que hiciste, bueno, geniales y creo que nos serán muy útiles en el camino, aunque como dices, pues nada está resuelto, ¿ah? Habrá muchas aristas que contemplar. Lo importante es que hay que tener herramientas y tener estas distinciones va a ser muy, muy valioso. Muchísimas gracias. Cierra. Muchísimas gracias. Karen. Muchísimas gracias. No, gracias Gerardo, gracias Rubén, de verdad, magistral la plática y bueno, ahora sí que te lo juro que de cada comentario yo no quería que se me pasara nada porque realmente, como dices, son tantas las aristas y tantos las herramientas y por dónde y es realmente casuístico, como dices, ¿no? Entonces, pues bueno, no, mil gracias por compartirnos tus conocimientos, por estar aquí presente, por compartirlos con nosotros, con los corredores, que como sabes, pues bueno, la parte del arbitraje es muy importante también para nosotros, el continuar capacitándonos y pues estas pláticas de verdad que nos ayudan muchísimo para comenzar, digo, bueno, algunos que ya tienen muchísima más experiencia, pues de alguna manera terminar de formar estos criterios. Muchísimas gracias de verdad, Rubén, de todo corazón. Te agradecemos de parte del colegio, de parte del consejo, de parte de todos los corredores y te haremos llegar, por supuesto, un reconocimiento de parte del colegio con nuestro agradecimiento por siempre, de verdad. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos y a todos. Les mando un fuerte abrazo y muy feliz fin de semana. Gracias, muchísimas gracias. Los esperamos en la siguiente plática, ¿verdad, Miriam? Sí, de hecho ya tenemos aquí conectado a nuestro siguiente ponente, es Marco Tulio Venegas. Si gustan, en estos 10 minutitos que nos quedan a las 10, nos los tomamos de descanso, vamos por más café y comenzamos en 10 minutos. Gracias.
Ninguna de importancia.